Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video en el cual aprenderemos sobre los tipos de variables que se trabajan en el programa estadístico SPSS. Para conocer un poco más sobre los tipos de variables, permítanme ir a la siguiente base de datos que se ha creado. Es una base de datos que aquí en vista de datos la podemos ver. Está conformada por 20 individuos y si vamos a la vista de variables está conformada por 14 variables. Pero en este video nos vamos a concentrar en especial en una única columna de la vista de variables que es muy importante en verdad para el propósito de análisis de datos desde SPSS, porque a partir de los tipos de variables o los tipos de medidas como se entienden en este software, es que se define toda la parte de análisis descriptivo, modelamiento estadístico, análisis predictivo, dependiendo del tipo de variable con el cual estemos trabajando. Asimismo, se definen los tipos de gráficos o procedimientos que vamos a trabajar y por ello la intención de contarles un poco más en este video sobre lo que son las variables o tipos de medidas en SPSS. Pues bien, los tipos de medidas en SPSS se presentan en esta última columna que les estoy señalando acá, perdón, no en la última, en la anterior a la última. Y básicamente en SPSS se habla de tres tipos de variables: de escala, variables de tipo ordinal o variables de tipo nominal, que en este software se representan o se habla como una columna que se llama medidas, a pesar de que aquí en la parte de metadatos abajo se dice que es vista de variables. Pues bien, estas son las tres tipos de medidas: escala, ordinal y nominal. No obstante, es claro también a veces que uno en la metodología de la investigación, por ejemplo, o en los análisis se escucha mucho hablar de diferentes tipos de variables. Entonces creo que es conveniente contarles un poco y rápidamente lo siguiente. El mundo de las variables, si bien esta no es la única definición, quizás es una de las más aceptadas, está dividida en dos grandes grupos. ¿Cuáles son esos dos grandes grupos? Estos que les estoy presentando acá. En primer lugar tenemos el grupo de las variables cualitativas o categóricas, es decir, aquellas variables que representan cualidades. Y por otro lado está el mundo de las variables cuantitativas o también conocidas como variables de escala. Dentro del mundo de las variables cualitativas o categóricas, a su vez, encontramos dos submundos en general dentro del campo de lo que es la composición de los tipos de variables. ¿Y cuáles son esos dos mundos? En primer lugar, las variables que se llaman o denominadas nominales, como por ejemplo el nombre de una persona, el sexo de una persona o el estado civil de una persona, en donde en muchos casos se usan números, pero esos números no tienen una representación o un uso numérico, sino simplemente un uso de identificación, como por ejemplo, si uno usa para el sexo uno que sean mujeres y dos que sean hombres, el 2 no significa nada en relación con el uno, simplemente lo que está diciendo es que el uno es un valor que usamos para representar al sexo mujer y 2 un valor numérico que usamos para representar al sexo masculino. Entonces tenemos ese grupo que son las variables nominales. Dentro de las cualitativas o categóricas tenemos otro grupo de variables u otra tipología de variables que se conoce como variables ordinales, que en cierta forma tienen la misma característica que las variables nominales que les he mencionado acá en el ejemplo, pero que a diferencia de estas aquí hay un criterio de orden, es decir, las cualidades o las modalidades de la variable tienen un orden, como por ejemplo la gravedad de un paciente. Entonces yo puedo decir que un paciente está en un nivel 1 de gravedad, o en un nivel 2 o en un nivel 3 y dependiendo de cómo se entienda esa gravedad, puedo mencionar que el nivel 3 es peor que el 2 o que el 2 es peor que el 1 o inverso si es que se tiene una escala de ese tipo. O por ejemplo, la condición social, en donde yo digo que tengo una condición social o individuos con una condición social baja o una condición social media o una condición social alta. Es decir, hay un orden en las opciones de respuesta de este tipo de variables y que hay que tener en cuenta ese tipo de orden. Básicamente, el mundo de las variables cualitativas se divide en estos dos grandes submundos, el de las nominales y el de las ordinales. Y si nos vamos por el lado de las variables cuantitativas o de escala, estas a su vez se dividen en dos, básicamente en dos grandes mundos. El primero de ellos son las variables que llamamos continuas, que a su vez se dividen en dos grandes submundos. Las variables de intervalo, como por ejemplo la temperatura,
en donde lo que las hace diferente, por ejemplo, de las variables de razón, es que en estas el cero no significa ausencia de atributo o del atributo que estamos mirando o que estamos trabajando. Entonces, cuando hablo de una temperatura cero, no significa que no exista temperatura, es que estamos a 0 °C en cierto lugar de un territorio dado. Es decir, el cero no hace referencia a ausencia de atributo, mientras que las variables de razón, que hacen parte también del mundo de las variables continuas, el cero sí significa ausencia de atributos. Es decir, si yo tengo una estatura cero es porque no hay un individuo, por ejemplo, o tengo una edad de cero o un peso de cero, es porque no hay pues una edad, no hay peso, no hay una persona realmente. O tengo un ingreso económico de 0 pesos, es porque efectivamente no tengo un ingreso económico si estamos hablando, por ejemplo, de individuos. Entonces, el cero aquí sí significa ausencia de atributo. Y por otro lado, en el mundo de las variables cuantitativas y de escala, tenemos las variables también conocidas como discretas, en donde existe una alta asociación o una total asociación en estas variables con los números enteros y en especial con los enteros positivos, es decir, el 0, 1, 2, 3, 4. Es decir, no es posible en estas variables encontrar un resultado como, por ejemplo, 1.5 o 2.5. Y acá, entonces, ejemplos de este tipo de variables son el número de hijos que puede tener una familia o una pareja o una persona, pues que sabemos que es cero, es uno, es dos o es tres. O el ingreso, o los ingresos que una persona pudo haber tenido en un hospital, que es o ha ingresado una vez, o dos, o tres, o cuatro, pero nunca vamos a decir que ha ingresado 1.5 o 3.2 veces dentro de un servicio hospitalario. Pues bien, este en general es el escenario que uno trabaja o que se trabaja en el mundo de las variables. Pero, ¿qué es lo que pasa y cómo SPSS reduce este escenario? Pues lo reduce de la siguiente manera. Para SPSS solamente existen esos tres tipos de medidas que les estoy mencionando. O existen variables nominales, o existen variables de tipo ordinal, o existen variables de tipo escala. Es decir, él no hace diferencia entre continuas o discretas y entre las continuas de intervalo de razón. Simplemente reduce todo a estos tres grupos. Es bueno hacer esta aclaración, pues porque quizás alguien esté trabajando o esté interesado o dentro de sus trabajos haya trabajado otro lenguaje, otras formas de entender las variables y creo que este gráfico nos ayuda bastante a entenderlas. Pues bien, ahora nuevamente retornamos aquí a nuestro ejemplo. Si se dan cuenta, en este ejemplo, en esta columna ya tenemos una base de datos editada. Si desean un poco saber más cómo se editó esta base de datos, que también hace parte de un proceso, una vez hemos ingresado los datos o los hemos importado, el siguiente paso es editar esta base de datos, dejarla así como ustedes la están viendo en esta parte de acá, en nuestra vista de variables. Y ¿cómo se hace este proceso de edición? Pues bien, los invito a un video que está aquí en el enlace en la parte superior derecha, que se está construyendo para mostrar un poco cómo se editó esta base de datos. Eh, pero pues realmente el interés, como les he mencionado en este momento, radica en la parte de tipos de medidas. Pues bien, aquí tengo tres ejemplos de tipos de medidas. Si se dan cuenta, las variables, tengo tres ejemplos de variables nominales, dos ejemplos de variables ordinales y cinco ejemplos acá de variables de escala, otros dos ejemplos de variables nominales, uno de escala y otro de variables nominales. Entonces me voy a concentrar en primer lugar, como les mencioné, variables. Recuerden cuáles son las variables. SPSS las llama medidas. ¿Cuáles son las tres que les acabo de mencionar? Escala, ordinal o nominal. Entonces arranquemos con las nominales. Entonces, estos son ejemplos, por ejemplo, de variables nominales, el nombre de un paciente. Si yo le doy doble clic acá en la parte izquierda donde está el título de la variable, me va a llevar exactamente a la otra ventana de vista de datos de la variable que acabo de darle doble clic. Si yo le doy nuevamente doble clic al título de la variable, me va a llevar nuevamente al campo de vista de variables en donde está ese campo. Entonces vamos a un ejemplo de una variable nominal donde está el nombre. Claramente está acá definido que es una variable nominal porque pues es un texto. Sin embargo, si nos damos cuenta, por ejemplo, la siguiente variable sexo también es una variable de tipo nominal. No obstante, esta variable está representada por números. Si nos damos cuenta, acá son números. Y esto es algo muy importante que a veces no permiten otros software estadísticos, como por ejemplo R, creería que Python. Y es que las variables nominales acá se pueden ser tratadas o pueden ser etiquetadas como números. Y por eso es que aquí, si nos vamos nuevamente a sexo,
nos vamos a dar cuenta que existe acá lo que se llama tipo de datos. Y en SPSS existen alrededor de 2, 4, 6, 8, 9 tipos de datos que podemos tener dentro de las variables. Aquí en la parte superior derecha, si deseamos saber un poco más de los tipos de variables que considero importante, también vean ese video porque fíjense que aquí en este ejemplo de esta base de datos trabajamos con esos diferentes tipos de datos y los explicamos. Pues bien, aquí en la parte superior derecha del video estoy dejando un enlace en el cual nos vamos a concentrar en lo que son los tipos de variables. Pero por el momento y para efectos de este video, pues contarles que las variables nominales pueden ser representadas con números. No obstante, como se dan cuenta acá, no obstante, una vez yo defina que una variable nominal va a ser representada como un número, tengo que decir aquí en la variable valores o en la columna, perdón, la variable no, en la columna valores, qué significa cada uno de esos números que yo he creado. Entonces, si se dan cuenta, aquí está el número 2, está el número 1, el número 2, pero yo en la vista de datos o nosotros en la vista de datos no sabemos qué significa y tengo que decirle al software, oiga, ¿esto qué significa 1 y qué significa 2? Pues bien, vamos acá a la columna de valores y aquí hemos dicho que 1 significa mujer y que 2 significa hombre. Ya con esto el lenguaje sabe o el software sabe que cuando hagamos un análisis, en lugar de sacar el valor 1, va a sacar la etiqueta mujer y en lugar de sacar el valor 2, va a sacar la etiqueta hombre. Esto es la forma en que deben ser editadas las variables que son de tipo nominal y que fueron ingresadas con números a través de una manera numérica. Si nos vamos a al siguiente ejemplo, que es una variable nominal, como está acá el estado civil de este conjunto de datos, pues aquí en el ejemplo ingresamos los datos nominales de una vez. Es decir, no hicimos uso de los números como en el caso del sexo, sino que simplemente ingresamos el valor directamente. Este individuo está soltero, el siguiente está casado, el tercero está en unión libre, y pues ya es una forma en que ingresamos los datos nominales de manera nominal, de manera como un texto. Esto pues tiene la ventaja de que nos muestra los textos directamente, pero tiene una grandísima desventaja y por eso yo sugiero siempre las variables nominales trabajarlas con números, en donde cada número representa una categoría de la variable. ¿Y cuál es la desventaja? Que fácilmente nos podemos equivocar, es decir, al digitar en nuestros teclados podemos colocar casado con O mayúscula por alguna razón, dejar un espacio y el software va a entender esas opciones como opciones diferentes. Eso por un lado. Y por otro lado, también es muy importante porque esto hace que pese mucho la base de datos. Es decir, entre más texto le ingresemos a la base de datos, más pesados se vuelven los archivos. Mientras que esto, los números, pues es un carácter nomás que estamos utilizando acá y aquí estamos utilizando como 15 caracteres. Pues obviamente en una base de 20 individuos quizás no se ven esas diferencias, pero pensemos que estamos trabajando con 1 millón de registros o con 2, allí se empiezan a ver las diferencias, por lo que encarecidamente sugiero que las variables nominales las trabajemos con números y dentro del campo valores pongamos las etiquetas de qué significa cada uno de esos números. ¿Cómo se trabajan el segundo tipo de variables que son las variables de ordinales que tenemos acá? Exactamente lo mismo que las variables nominales. Aquí tengo un ejemplo del triage, la gravedad o que se usa en los servicios hospitalarios de cuando un paciente es ingresado a un servicio de urgencias. Y pues este es un ejemplo de una variable ordinal donde nivel 1 rojo es algo muy grave, nivel 2 naranja es que requiere una atención prioritaria, hasta el nivel 5 azul que definitivamente pues este paciente no presenta ningún riesgo y puede esperar un buen tiempo para ser atendido. Si se dan cuenta o si nos damos cuenta pues ya la ingresé directamente, es decir como un texto que es pues lo que no recomiendo, pero quería mostrar que efectivamente se puede ingresar como un texto. La siguiente variable, condición social, también hace referencia a una variable de tipo ordinal, pero si nos damos cuenta, esta variable la ingresé o la ingresamos como un número, 1, 2, 3, 1, 2, 99. Entonces, ¿pero qué significa eso? Muy bien, pues aquí en valores está 1 significa una condición social baja, 2 una condición social media y 3 una condición social alta. Entonces, tanto las variables nominales como las variables ordinales pueden ser ingresadas directamente con texto o a través de números en donde tenemos que decirle qué significa cada uno de estos números en la opción de vista de variables dentro de la columna valores. Si nos damos cuenta,
Aquí en la parte, en esta variable de condición social, hemos creado algo que se llama un 99. Y uno dice, ¿y ese 99 qué significa? Pues bien, es una forma que hemos usado para definir que ese es un dato faltante, que suele pasar mucho en las investigaciones o en los trabajos o en los datos con los cuales trabajamos. Aquí hay un individuo faltante. Y entonces, ¿cómo se trabajan los datos faltantes? Pues yo simplemente acá en Perdidos, en esta columna que también les enseño en este video de edición de datos, pues hemos colocado que 99 significa un dato faltante para que el software, cuando estemos haciendo los análisis se dé cuenta que allí hay un dato faltante y no lo tenga en cuenta. Sobre esto de los análisis, sobre esto del tema de cómo manejar los datos faltantes, estamos preparando un video que también pueden ver aquí en la parte superior derecha, en el cual mostramos un poco cómo se debería gestionar esta cuestión de los datos faltantes si es que alguno de nosotros se expone a ellos, que es en verdad muy común en la práctica. Y por último, pues mencionarles de los tipos de variables numéricas o de los tipos de variables que SPSS llama de escala, también a veces se llaman continuas. Entonces, como por ejemplo, la temperatura. Entonces, aquí hay varios ejemplos de variables de escala como la temperatura, la estatura, la edad, el peso, el ingreso económico. Pero si se dan cuenta, estas variables en medio de todo tienen cosas diferentes. Esta no tiene decimales, esta tiene decimales, pero fíjense que el punto separador de los decimales es un punto. Esta también tiene decimales y también el punto separador de los decimales es un punto, pero tiene un separador de miles. Aquí, si nos damos cuenta, el separador de los decimales es una coma. Y uno dice, pero ¿cómo podemos tener una variable que tenga un separador punto y aquí tener un separador de decimales coma? Pues bien, SPSS acá precisamente en este mundo de lo que les llamaba tipos de datos permite esas opciones de trabajar los decimales como comas o puntos o la separación de decimales como comas y puntos. ¿Y por qué lo hace? Porque no todos los países y por ejemplo los de habla hispana manejan en sus softwares como por ejemplo Excel la misma estandarización y trabajo con decimales o separador de decimales o separador de miles. Entonces el software lo que hace es que dependiendo del país y cómo son sus configuraciones permite trabajar con separadores comas o con separadores puntos. En el video que les mencioné hace un momento, pues existe toda una explicación de cómo manejar estos tipos de variables. Finalmente, mencionarles que para las variables de tipo nominal y para las variables de tipo ordinal, cuando por ejemplo las hemos ingresado como un texto, perdón, como un número, en donde este número está etiquetado al otro lado que significa ser hombre o la condición social que también le ingresamos como un número. Si yo quisiera en la vista de datos ver lo que significa 1 o lo que significa 2, perdón, acá, o lo que significa 2 o lo que significa 1, 2 o 99 acá, pues nos vamos acá a este icono que está en la parte superior derecha del software y le damos clic y pues nos va a mostrar acá lo que significa hombre, mujer y cada una de las condiciones que hemos definido también en condición social. Le damos nuevamente clic, nos muestra la representación numérica o la representación de las etiquetas que representa cada uno de estos números. Pues bien, sé que el tema del manejo con variables no es un tema tan digerible fácilmente y fíjense en la importancia de ello. Pues los invito realmente a repasar varios aspectos de este video si nos quedaron dudas al respecto y pues como siempre muchas gracias por estar presentes acá y pues ojalá que estos trabajos les sean de toda su utilidad.